El llanto ancestral. Durante más de 500 años, las comunidades indígenas de América han resistido. Han resistido a la espada, al fuego, al despojo, al olvido. Este documental recoge el eco de esas voces, muchas veces silenciadas, para contar cómo la violencia estructural y dictatorial dejó marcas imborrables en los pueblos originarios. Ser indígena ha significado por siglos cargar con una historia de despojos, genocidio, esclavitud, abusos sexuales como el chineo, venta de niños y mujeres, desapariciones, tortura, negación cultural. En Chile, esta dolorosa historia se entrelaza con hitos como la colonización, la cruel pacificación de la Araucanía y las políticas de asimilación que buscaron borrar la diversidad. Pero hay un capítulo especialmente oscuro que marcó el siglo XX, las dictaduras militares en América Latina. Este documental busca responder a preguntas fundamentales. ¿Cómo impactaron las dictaduras militares, particularmente la de Pinochet en Chile, en la autonomía, cultura y recursos de los pueblos indígenas como los aymaras? ¿De qué manera la resistencia indígena moldeó el reconocimiento de sus derechos en la democracia actual? ¿Y qué desafíos se enfrentan hoy ante el despojo territorial y la invisibilización? Todo eso es lo que abordaremos en nuestro documental. Los aymaras con presencia en Chile, Perú y Bolivia han sobrevivido siglos de aculturación forzada. En Chile, tras el golpe de Estado de 1973, la dictadura de Pinochet transformó radicalmente su vida. En 1981, el Código de Aguas privatizó el recurso más sagrado para ellos, el agua. Sin ella se desmoronaba la agricultura, el equilibrio con la Pachamama, la vida misma. El Código de Aguas, 1981. ¿Quién elaboró esta ley? ¿Desde qué posición de poder? Fue un cuerpo legal impuesto por la dictadura militar sin participación de los pueblos afectados. Su enfoque de la privatización sobrepasó los derechos comunitarios del agua, convirtiéndose en una herramienta de despojo. Primera entrevista. Testimonio Aymara, Plácido Jiménez. Pregunta A. ¿Podría contarnos un poco sobre su vida y su familia antes del golpe militar en 1973? Antes del golpe del Estado no había mercadería en esos tiempos. Escasez de mercadería, no había pan, no había arroz ni harina. Y yo me acuerdo que yo había tenido sus 8 años aproximadamente. Mi hermana, en paz descanse, me mandaba como a las 8 de la noche a hacer fila, dormir al lado del negocio hasta el otro día. Al otro día abría el negocio a las 8 de la mañana y aprovechábamos a comprar pan, carne, lo que sea. Y si se terminaba la mercadería, el resto de la persona quedaba hasta el otro día. Así era en aquellos tiempos. ¿Qué estrategias usaron para protegerse o seguir adelante en un contexto represivo? Las organizaciones indígenas como Pacharu y el Centro Cultural Aymara surgieron aún bajo represión para defender su cultura, su territorio y su espiritualidad. En diciembre de 1974, en la precordillera de Atacama, fueron encontrados los cuerpos de las hermanas Justina, Luciana y Lucía Quispe. Eran pastoras de ambulantes de la etnia Coya, con mezcla de las etnias Aymara y Quechuas, mujeres que vivían del campo, criando su ganado y moviéndose por la cordillera en total libertad, lejos de los pueblos. Aunque la investigación oficial concluyó rápidamente que se trató de un suicidio colectivo, las circunstancias de su muerte están rodeadas de misterio y apuntan directamente a las consecuencias de la dictadura militar de Pinochet. El suceso ocurrió en un contexto de fuerte presencia militar en la zona. Testimonios indican que, abro comillas, las hermanas habían sido advertidas de que los milicos iban a matar gente y que tenían que inscribir a sus más de 300 animales o se los quitarían. Cierro comillas. Esta amenaza directa a su modo de vida ancestral, su única fuente de sustento y libertad,
es vista como un factor crucial en su muerte. Para ellas, perder a sus animales significaba perderlo todo. La duda sobre lo que realmente ocurrió divide las opiniones. Días antes del hallazgo, testigos vieron helicópteros del ejército sobrevolando la zona, y poco después las encontraron muertas. Esto alimentó la sospecha de que pudieron haber sido asesinadas, una teoría que sostienen quienes las conocieron, argumentando que las mujeres tan libres y autosuficientes nunca hubieran tomado esa decisión por sí mismas. En definitiva, la historia de las hermanas Quispe es un reflejo del terror y la incertidumbre de la época, ya sea un suicidio motivado por la desesperación ante la pérdida de su mundo o un homicidio encubierto. Su muerte está directamente ligada a la presión y el miedo impuestos por el régimen militar, que destruyó su vida libre en la cordillera. Y por eso yo quiero que todos los venezolanos vengan a conocer este destino tan mágico. La historia de los Pemones, una de las comunidades indígenas de Venezuela que está marcada por una serie de eventos significativos que han influido en su cultura desde el siglo XV. Cuando Cristóbal Colón llegó a la costa venezolana en 1498, se estableció el primer contacto entre los europeos y las comunidades indígenas. Esto no solo abrió las puertas a la colonización, sino que también sentó las bases para una serie de transformaciones que afectarían profundamente a los pueblos originarios. Durante el siglo XVI, los conquistadores españoles comenzaron a explorar la región de Canaima, donde habita esta comunidad, lo que trajo consigo la imposición de nuevas estructuras sociales y económicas que alteraron la vida tradicional de los Pemones. A pesar de que en el siglo XIX, específicamente en 1821, Venezuela logró independizarse de España, no existió el fin de la colonización ni un verdadero cambio en la dinámica de control sobre las tierras indígenas. En 1870 comenzaron las primeras misiones religiosas en la región, lo que facilitó un mayor contacto entre los Pemones y los colonizadores, introduciendo nuevas creencias y costumbres en sus comunidades. Posteriormente, entre 1930 y 1940, la llegada de misioneros evangélicos y la exploración científica incrementaron la interacción con los Pemones, lo que provocó la aparición de nuevas tecnologías y religiones. 30 años después, se estableció el Parque Nacional Canaima, lo que trajo consigo un aumento del turismo. Aunque esto generó nuevas oportunidades económicas, también planteó desafíos en la preservación de la cultura pemón y su territorio. Hoy en día, las comunidades pemonas se enfrentan a preocupaciones para poder preservar su identidad cultural y hábitat, luchando por sus derechos territoriales y la defensa de su cultura frente a la creciente presión externa. La historia de los Pemones es un reflejo de la compleja interacción entre los pueblos indígenas y las fuerzas externas a lo largo de los siglos. Desde el primer contacto con los europeos hasta las luchas por sus derechos, ellos han demostrado una resiliencia impresionante frente a los cambios. En Venezuela, la comunidad de los Pemones y en el territorio venezolano y colombiano, el territorio guayu, también enfrentan el abandono estatal, extractivismo y militarización. Su vida ancestral fue devastada por políticas de control territorial en contextos autoritarios. Uno de los testimonios guayu del líder José Silva sostiene que el mercurio contamina nuestros ríos, los niños se enferman, los bosques mueren. El Estado nos reprime cuando protestamos. Queremos paz, queremos respeto. La selva no es solo nuestra, es el pulmón del mundo. Hoy nos quitan el agua, nos roban el oro y nos callan. No tenemos representantes, no tenemos ninguna voz. Durante la dictadura venezolana y la crisis humanitaria actual, el pueblo guayú enfrenta una doble violencia, como pueblo indígena y como población binacional olvidada. La falta de políticas efectivas y la militarización del territorio intensifican su marginación. Hola, mi nombre es Tamelis Rivas y estuve visitando la zona de Canaima y zona selvática de Venezuela en el año 2014. Desde el momento de la llegada pude darme cuenta que fundamentalmente los servicios turísticos de la zona son atendidos por
personas oriundas o de origen de las tribus indígenas de la zona, fundamentalmente pemones, y son usados o destinados a labores de atención turística como guía turística, como atención del servicio de cocinas, atención del servicio de garzones en todas las instancias hoteleras de la zona. Llama mucho la atención que toda la infraestructura básica de vida de estas personas es muy poco desarrollada, muy primitiva en la zona, y básicamente no es una elección, por ejemplo, en el caso de los niños, si quieren decidir ir a estudiar o si tienen que trabajar en el desarrollo de estas iniciativas turísticas. Fundamentalmente es un trabajo, por llamarlo así, forzado, primero porque no hay capacidad de elección. No pueden elegir tener otras actividades de orden productivo o no pueden elegir ni siquiera tener sus instancias de desarrollo de vida fundamental y de origen de una manera exclusiva, porque de una u otra forma solamente pueden ejercer esa actividad productiva para poder vivir, y es estar al servicio del turismo. Algunos de ellos ya han desarrollado muchas actitudes y comportamientos relacionados a las civilizaciones actuales, aunque mantienen sus idiomas y sus mecanismos de comunicación originales. Obviamente, para atender turistas han tenido que aprender a desarrollar también de una manera muy fluida el habla española y también en algunos casos otros idiomas. Casi todos los núcleos familiares trabajan en esto, normalmente el papá en guía turístico, la mamá en atención de cocina y hotelería, y los niños normalmente son muy destinados a las actividades de bienvenida o a las actividades de cantos o de bailes en los servicios turísticos. Casi no tienen la opción de desarrollar sus costumbres de vida porque han sido muy mimetizados, y por supuesto no hay ningún desarrollo estructural básico que les permita poder orientarse a estudios o a otras actividades productivas. Tampoco cuentan con la plataforma básica para recibir financiamientos o recibir la posibilidad de desarrollar sus propias iniciativas de emprendimiento en la zona, porque normalmente estas iniciativas de financiamiento están desarrolladas o destinadas a personas que pueden tener desarrollos turísticos hoteleros grandes dentro de la zona. Así que bueno, básicamente esa fue la principal impresión desde el primer momento que pude tener de la zona. Eso, por supuesto, prácticamente orienta o destina a que las personas vayan teniendo una situación de pobreza o de mucha limitación económica en la zona. ¿Y podrías decir que el hecho de que el país esté, y en ese momento también estuviera, pasando por un periodo de dictadura, pudo haber afectado en cómo se desarrollan justamente estas costumbres y el destino que tendrán estas personas, tanto en un campo de desarrollo social como laboral? Sí, obviamente, aunque existe y en ese momento existía una legislación de base en la que se establece una protección a estos pueblos más vulnerables, en la realidad eso era absolutamente falso. Eran personas absolutamente expuestas. Los que podían ser destinados a labores turísticas lo hacían, pero la gran mayoría de ellos también estaban siendo destinados a labores de minería ilegal en otras zonas donde no se desarrolla el turismo y son zonas más ocultas, donde no hay ningún tipo de control gubernamental. Y bueno, eso los pone en una situación de vulnerabilidad todavía peor. No hay una infraestructura básica que garantice derechos fundamentales de estas personas. Están sumamente expuestos porque además son zonas rurales
muy poco desarrolladas, donde no hay infraestructura básica de escuelas, ambulatorios u otros lugares donde puedan tener protección desde el punto de vista social. Y obviamente al no recibir la educación básica tampoco es fácil insertarse en labores productivas estables. Entonces su vulnerabilidad es absolutamente extrema y obviamente en un país donde no pueden lograr una garantía de derechos fundamentales es mucho más delicada su situación. Muchas gracias. Por el tema mismo de la transformación, hemos alejado un poco de la cultura. Entonces, no queremos perder, estamos en busca de proteger esa cultura pemón. La lengua pemón, que encierra la sabiduría de generaciones, se encuentra en peligro de extinción, ya que las interacciones cotidianas se ven reemplazadas por el castellano para poder desenvolverse con los que ellos llaman no indígenas. Que se tiene acostumbrado a decir a los niños que en la escuela se aprende el idioma castellano para poder también desenvolverse con personas no indígenas. En la casa, pues naturalmente se habla el idioma pemón. En el caso de las tradiciones ancestrales, están igualmente en peligro. Los conocimientos que han sido transmitidos a lo largo del tiempo corren el riesgo de desaparecer en un mundo que prioriza lo comercial sobre lo cultural. La pérdida de estas prácticas no solo significa la desaparición de habilidades, sino también de un modo de vida que ha definido a los pemones durante años. Conflictos y tensiones actuales. Una visión multiperspectiva. Los conflictos contemporáneos que enfrentan los pueblos originarios son complejos y multifactoriales. El rol del Estado es central, a veces como represor directo, otras como facilitador de intereses externos. Las grandes empresas como las mineras y forestales han alterado ecosistemas y formas de vida. Los medios de comunicación han sido ambivalentes, visibilizando en algunos casos y perpetuando estereotipos en otros. No hay una única historia. La perspectiva indígena revela el dolor, el despojo y la resistencia. La estatal suele justificar sus acciones bajo el pretexto del desarrollo nacional, mientras que la sociedad civil oscila entre la indiferencia y la solidaridad. El desafío es escuchar todas estas voces para construir un futuro más justo. Como reflexión final, la experiencia aymara, pemón y wayú nos enseña que, a pesar de la represión, la resistencia cultural y la defensa territorial son inquebrantables. Su resiliencia es una lección para toda la humanidad. Pero, de todos modos, no deberíamos relajarnos. Aún quedan muchos desafíos futuros, dentro de los que se encuentran, primero que todo, asegurar la autonomía territorial y el control de los recursos, fortalecer la educación intercultural, garantizar participación política efectiva, promover reparación histórica y justicia transicional. Una dedicación a los pueblos que nunca fueron vencidos, en su memoria, dignidad y justicia. Eso es la manera de transmitir lo que somos, lo que fuimos, somos y seremos. Aunque me digas que me has querido,